Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de francés. El día de hoy vamos a aprender el passé composé, el pasado compuesto de los verbos terminados en ER, es decir, hablar en pasado. ¿Qué es el passé composé o el pasado compuesto? Es una acción que se realizó en el pasado y que se terminó. Vamos a aprender el passé composé, vamos a aprender el reflexivo del passé composé de los verbos terminados en ER. Vamos a aprender la negación del passé composé y la negación del reflexivo del passé composé. Vamos a poner mucha atención, vamos a ser rápidos, ya que este tipo de conjugación no es tan complicado como nos hacen pensar. Primero, para poder conjugar al pasado compuesto debemos de tomar en cuenta de que estos dos verbos o conocer estos dos verbos es bastante importante. El verbo avoir y el verbo être lo hemos trabajado ya en clases anteriores. El verbo avoir es el verbo tener o haber y el verbo être es el verbo ser o estar. La conjugación del avoir es j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. La conjugación del verbo être es je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles ont. Estos dos verbos van a servir de auxiliares, es decir, que siempre van a ir primero dentro de la conjugación de un verbo al pasado compuesto. El verbo avoir lo utilizamos con verbos que no necesitan desplazamiento para su acción y el verbo être utilizamos como auxiliar para verbos que sí necesitan un desplazamiento para realizar o ejecutar su acción. ¿A qué llamamos desplazamiento? Cuando se mueve de un punto a otro, a excepción de algunos verbos que vamos a conocer a continuación. Por ejemplo, el verbo parler es el verbo hablar. Si nosotros analizamos este verbo, no necesitamos un desplazamiento, es decir, movernos de un punto A a un punto B para nosotros realizar la acción de hablar. Entonces vamos a conjugar el verbo con el verbo avoir, con la conjugación del verbo avoir como auxiliar. Entonces, ¿cómo conjugamos? Identificamos ya el verbo parler. No necesita de movimiento del cuerpo absoluto para su acción, entonces este es el que no necesita, ¿no? El avoir. Entonces lo único que tenemos que hacer es copiar la conjugación del verbo avoir, ¿sí? Y después lo único que hacemos para transformar el verbo al pasado es eliminar la letra R del verbo y a la E del verbo parler aumentarle una tilde. Nada más, y me queda parler. Esto que acabamos de construir ubicamos al final del verbo auxiliar avoir, ya que el avoir lo escogimos porque tiene que dar acompañamiento al verbo parler, ya que no necesita movimiento. El verbo parler es el verbo hablar. Para hablar no necesitamos movernos. Entonces hemos escogido el verbo avoir como auxiliar y agregamos el parler delante de toditos. Y me queda j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, elles ont parlé. Dice yo he hablado, tú has hablado, él ha hablado, nosotros hemos hablado, ustedes han hablado, ellos o ellas han hablado. O a su vez dice yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, ustedes hablaron, ellos hablaron. ¿Sí? Ahora, el verbo marcher es el verbo caminar. Para nosotros caminar, ¿necesitamos desplazar nuestro cuerpo de un lugar a otro? La respuesta es sí. No hay otra forma de caminar sino de desplazarse de un lugar a otro. Entonces, miren, vamos a utilizar entonces con el verbo être, ya que el verbo être me dice que utilizamos con verbos que sí necesitan desplazamiento. Entonces lo único que hago es copiar la conjugación del verbo être, ¿sí? Para conjugar el verbo marcher. Y seguimos el mismo proceso que hicimos con el parler.
Es decir, eliminamos la R, únicamente la R, y a la E le vamos a aumentar una tilde y me queda marcher. Delante del verbo auxiliar que elegimos, por su desplazamiento o no desplazamiento, escribimos lo que acabamos de construir, que es marcher. Y ya nos queda la conjugación del verbo marcher en pasado. Me queda, dice, sí, yo caminé, tú caminaste, él caminó, nosotros caminamos, ustedes caminaron, ellos o ellas caminaron. Y este es el passé composé. ¿En qué debemos enfocarnos para poder aprender a conjugar el pasado compuesto? Únicamente en aprender las dos conjugaciones de memoria y aprender cómo identificar los verbos, con qué verbo auxiliar trabajar. Aquí les pongo una imagen. Todos estos verbos que están aquí se llaman los verbos de la casita, ¿sí? Entonces, de los verbos que necesitan desplazamiento para su acción, son los que trabajamos con el verbo être. Y con el verbo être también trabajamos todos los verbos de la casita. En este caso el verbo aller, que es un verbo irregular, que ya vamos a aprender a conjugar en las próximas clases, el verbo monter, el verbo venir, el verbo arriver, el verbo entrer, el verbo sortir, el verbo rester, que es el verbo quedarse, ¿no? A ver, el aller es ir, monter, subir, venir es venir, arriver es llegar, entrar es entrar, rester es quedarse, sortir es salir, descendre es bajar, tomber es caerse y partir es irse. Y el verbo mourir, que es el morir, y el verbo naître, que es el verbo nacer, son estos verbos que nosotros conjugamos con el verbo être. A diferencia de los que necesitamos movernos, que también están incluidos algunos de estos, se llaman los verbos de la casita porque todo lo hacemos alrededor o dentro de la casa. Estos verbos nos vamos a aprender de memoria. Y de ahí los demás verbos tenemos que trabajar dependiendo de que si necesitamos desplazarnos de un punto a otro para poder realizar su acción. Por ejemplo, el verbo manger, que es el verbo comer, lo conjugamos con el verbo avoir, porque si nos movemos, decían por ahí, sí, pero solamente la boca y las manos, no hay desplazamiento, por lo tanto se utiliza el verbo avoir. ¿Cómo hacemos el reflexivo del passé composé? Sí, el reflexivo del passé composé simplemente lo hacemos así, ¿no? El me delante del pronombre personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros lo transformamos al español, dice yo he hablado. Como digo, para el reflexivo yo me he hablado, pero en este caso el parler no podemos hacerlo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hago el reflexivo? Aquí, delante del pronombre personal, ¿sí? Entonces vamos a hacer con el verbo subir, ¿ya? Vamos a hacer con el verbo subir el reflexivo del passé composé. Primero lo voy a conjugar al pasado, ¿sí? Entonces, para yo conjugar al pasado únicamente teníamos que elegir el verbo que representa, ¿no? En este caso el monter es subir, hay desplazamiento, trabajo con el verbo être. Conjugamos el verbo al pasado, eliminamos R y aumentamos una tilde a la E. Me queda monter. Entonces tengo la conjugación monter, ¿sí? Y ya tenemos la conjugación del verbo subir, ¿no? Listo. ¿Y para que nos quede? Ahí dice yo subí, tú subiste, él subió. Para que nos quede yo me subí, lo único que tengo que agregar es me delante del pronombre personal. Escuchará delante del pronombre personal en el pasado compuesto. Perdón, es me, te, se, ¿sí? Ne, ve,
y ser. Y delante del verbo conjugado tengo que agregar pa. Entonces, miren, este es el reflexivo del pasado compuesto, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Yo me subí, tú te subiste, él se subió, nosotros nos subimos, ustedes se subieron, ellos o ellas se subieron. Así construimos el pasado compuesto, el reflexivo del pasado compuesto. Ahora, ¿cómo hacemos la negación del pasado compuesto? Vamos por la negación del pasado compuesto. Lo único que hacemos es siempre, por eso decíamos la estructura de la negación es ne delante del pronombre personal y pa después del verbo conjugado. Entonces mire, nos queda así. Pero como tenemos vocal seguido de una vocal, tengo que hacer la contracción. Me queda ne. Vamos a hacerlo así ya. Ne, luego pa. Ne, luego pa. Sí, ne delante del pronombre personal y pa después del pronombre personal. Ne delante del pronombre personal y pa después del pronombre personal, ¿sí? Y miren, ya tenemos la negación del presente. Pero, como siempre, tenemos que hacer la contracción, ¿no? Siempre que haya vocales, a menos de que la que sigue tenga tilde, tenemos que hacer contracción. Mire, contracción en todos, ¿no? Al menos cuando el verbo empieza con vocal. Mire, y ya me queda la conjugación. Lo mismo pasa acá, tengo que agregar ne delante del pronombre personal. Ne delante del pronombre personal, aquí tenemos vocal, seguidos de una vocal, contracción, y así hacemos con todos. Ahora vamos a hacer la negación del reflexivo del passé composé. ¿Cómo hago la negación del reflexivo? Es simple, chicos. La negación es ne delante del pronombre personal. No se olvide de esa estructura. Ne delante del pronombre personal. Y en este punto tenemos ne delante del pronombre personal y pa después del verbo conjugado. ¿Sí? Entonces en este caso viene delante del verbo auxiliar, porque ese es el que está conjugado en presente, ¿no? El otro está conjugado en pasado. Entonces tengo pa. Je ne me suis pas. Tu ne te suis pas. Tu ne te pas. ¿Sí? Entonces miren, va delante del verbo conjugado. Y este pa le vamos a borrar porque estaba en la negación del presente. A ver, entonces mire, entonces es je ne me suis pas monté, dice yo no me he subido. Sí, el que estamos negando es el verbo auxiliar, ¿no? Je ne me pas, tu ne sais pas. Y así realizamos la conjugación del verbo en el pasado. Perdón, este es acá. Listo, chicos. Eso es lo único que tenemos que saber. Lo mismo pasa con los verbos. Si el verbo empieza con el avoir, ¿no? Me queda je n'ai me parlez pas. ¿Sí? Eso es todo, chicos. Cuídense mucho.